Cuadrito es muy interesante. Para poder entender lo que es el despacho aduanero, a mí me gusta establecer estas tres partes. Las etapas de la operación aduanera. Son tres. Es el predespacho, despacho, que es el que hoy vamos a ver, y el postdespacho. ¿Ok? El despacho aduanero, hoy lo vamos a checar. Va a haber otros cursos acerca del predespacho y postdespacho. No se los pierdan, van a estar también muy interesantes. Pero bueno, ¿qué es el predespacho? Precisamente es todo lo que está antes a que yo pueda importar mi mercancía. ¿Ok? ¿Y qué vamos a encontrar en esta etapa del predespacho? Vamos a encontrar el tema fiscal, es decir, para que tú puedas ser un importador o exportador, necesariamente tienes que ser primero un ente fiscal, es decir, estar legalmente constituido de acuerdo a algunas de las sociedades mercantiles, ya sea que quieras ser una SAS, una sociedad anónima, pero tienes que estar dado de alta ante el SAT, tener un domicilio fiscal, ¿ok? Tener un domicilio fiscal, tienes que cumplir con tus obligaciones fiscales, evidentemente. Entonces, antes de que tú seas un importador, en este caso tienes que ser un ente fiscal. Entonces, eso está previo al despacho, toda esta situación. Planeación es todo aquel tema que tú vas a tener para buscar tu mercancía, es decir, todas las acciones que tú realizas ante el proveedor, buscas tus proveedores, los contratos, etcétera. Logística tiene que ver con todo este tema acerca del medio de transporte, si va a ser férreo, si va a ser terrestre, si va a ser marítimo, aéreo, ¿ok? Tema de envase y embalaje, Incoterms, ¿ok? Vas a empezar a ir construyendo cómo vas a traer tu mercancía. Vamos de manera rápida porque este tema lo veremos en otro curso. La gestión ante el agente aduanal. Obviamente necesitas un agente aduanal para llegar a esta etapa del despacho aduanero, ¿ok? Entonces tienes que pedir los servicios de un agente aduanal, el cual te va a ayudar a hacer la clasificación arancelaria, a tener el tema del cálculo de los impuestos, a determinar un régimen fiscal, si va a ser definitivo, si va a ser temporal, si va a ir a depósito fiscal, si es un recinto fiscalizado estratégico, si va a tránsito. Es decir, van a ir armando obviamente, cómo vas a presentar ante la autoridad aduanera tu mercancía, ¿ok? Todo esto a través de qué documento lo vas a hacer, a través del pedimento, ¿ok? Del pedimento en el que vas a poner toda esta información, que es precisamente para poder importar tu mercancía. ¿A través de qué medio electrónico lo hacemos? Muchos a lo mejor han escuchado la BUCE en la ventanilla única de comercio exterior. Bueno, esta ventanilla única de comercio exterior es el acceso, es el primer contacto que vas a tener o que va a tener el agente aduanal con la autoridad aduanera. Es decir, en esta ventanilla lo que vas a hacer es a través de tu e-firma, tu fiel, vas a entrar y vas a empezar a subir toda esta información que te digo. Ya hay establecidos formatos, precisamente a todo esto ya hay una serie de lineamientos para poder subir la información y generar tu pedimento, ¿ok? Viene la parte de la prevalidación, muy importante. Tú ya construiste, obviamente ya tienes tu mercancía, sabes de dónde te va a llegar, por ejemplo, es de China. Tienes mercancía de China, te van a hacer tu logística, que normalmente viene, bueno, llega al puerto de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, ahí llega, ahí se va a despachar, viene vía marítima, ya tienen obviamente la clasificación arancelaria de la mercancía que vas a importar, tienen el pago del tema del cálculo de los impuestos, sabes que a lo mejor vas a meterla si es en un temporal o definitiva, entonces tú ya toda esta información la armas en este pedimento. Empieza el tema del despacho. ¿En qué momento vamos a nosotros a empezar a hablar que estamos ya entrando al despacho aduanero? El tema aquí es cuando tú ya tienes tu pedimento, ¿ok? La obligación que te maneja el artículo 36 de la ley aduanera es esa transmisión de ese documento. ¿A través de qué sistema lo vas a hacer? Pues es el sistema electrónico aduanero, que es el SEA, antes conocido como SAI, hoy en día es sistema electrónico aduanero. ¿Ok? Entonces, a través de este sistema tú vas a transmitir esta información, es decir, toda la información que te acabo de mencionar para poder importar tu mercancía, ¿ok? Entonces, este es el tema del despacho aduanero que lo vamos a ver enseguida. Quiero hablarte un poco rapidísimamente del tema del postdespacho. Evidentemente es posterior a este despacho que hoy vamos a conocer y son acciones
¿qué puede hacer la autoridad aduanera después incluso de que tú hayas salido de la aduana? Así es, la autoridad aduanera a nivel federal o a nivel estatal, conforme al anexo 8 del convenio de colaboración, puede realizar acciones para poder fiscalizar tu mercancía, pero evidentemente esto es después de que ya saliste de la aduana. Lo vamos a ver un poco más adelante. En ese sentido, vamos a hablar, una vez que ya enfocamos un poco todo este proceso previo y tú ya tienes tu pedimento, tu mercancía ya está en el recinto fiscal para que sea importada, es decir, para que sea introducida al país, vamos a empezar con el despacho aduanero. El artículo 35 de la ley aduanera establece lo que es el despacho aduanero y básicamente es un conjunto, lo define como un conjunto de formalidades que vas a cumplir para que se dé la entrada de mercancía o su salida, entrada al territorio o salida del territorio nacional, donde vas a tener que fijarle un régimen aduanero, como ya lo comentamos, y en qué lugar lo vas a hacer. Esto se hace a través de la aduana mediante el sistema electrónico aduanero. ¿De acuerdo? El artículo 6 de la ley aduanera nos habla precisamente de este sistema electrónico aduanero. Entonces tú ya, el agente aduanal, tiene el pedimento, va a hacer la transmisión al sistema electrónico aduanero. Aquí viene la obligación que les comentaba, que es el artículo 36, para subir esta información a este sistema. Lo hacen a través del pedimento y los e-documents. ¿Qué son los e-documents? Obviamente son documentos digitales. Acuérdense que toda mercancía, cuando tú tienes tu mercancía, ¿qué tienes que cuidar para importarla? Evidentemente, siempre recomiendo el punto importante o la columna vertebral para este tema es la clasificación arancelaria. Porque a través de la clasificación arancelaria tú vas a conocer cuánto vas a pagar de impuestos y vas a conocer también qué documentos necesitas, qué requieres, obviamente, para poder realizar la importación de esa mercancía. Entonces, todos esos permisos, regulaciones y restricciones, NOMS, lo que te piden, obviamente, para poder realizar esta importación, se convierten en e-documents y se tienen obviamente que también transmitir ante este sistema electrónico aduanero. El acceso, como les comentaba, es a través de la BUSEM, está la firma electrónica. ¿Y qué nos va a dar este tema del sistema electrónico aduanero? Evidentemente va a generar un acuse, ¿sí?, al momento de la prevalidación, y es muy importante porque a partir de este momento la autoridad aduanera ya tiene tu información, es decir, a partir de que se prevalida este documento, se sube a este sistema electrónico aduanero, ya la autoridad puede revisar, no podrá realizarte ningún acto de fiscalización, pero sí puede empezar a revisar dónde estás, checar el domicilio fiscal, si tienes algún tema de adeudos en cuanto a contribuciones, declaraciones, omisión, un tema meramente fiscal, va a poder revisar documentalmente qué fracción estás declarando, si corresponde al arancel que estás señalando, si estás anexando los documentos, las regulaciones y restricciones que te pide para efectivamente para poder importar esa mercancía. Entonces ya hay un análisis de la autoridad aduanera desde este momento, ¿ok? Entonces, este documento electrónico digital que se recibe en el SEA evidentemente tiene ya valor legal y probatorio, que es este pedimento que te va a dar también a ti la certeza de que tu mercancía está comenzando a llevar esas formalidades del procedimiento para poder justificar que tu mercancía está legal en el país, ¿ok? Dentro de estas obligaciones, evidentemente, se cuida mucho y se le pide a la agente aduanal que documente toda esta información. Él debe de tener tu expediente. Y una recomendación, si tú importas, si tienes realizas este tipo de operaciones, no le dejes toda la información a la agente aduanal, porque la ley y el reglamento en su artículo 81 obliga no solo a la agente aduanal, sino también al importador, al exportador, a tener su información, es decir, tener su pedimento, sus e-documents, todo lo que está, obviamente, correos, hay que justificar también, tener la evidencia de que se contactó a lo mejor el proveedor o dónde se compró la mercancía, etcétera. Entonces, toda esta información tú debes siempre tenerla, porque recuerda que si estás importando, o sea,
tu nombre como persona física o moral, tú ya estás bajo el ojo de la autoridad. Entonces puede fiscalizarte y pedirte información, que es lo que pasaba. A veces pedíamos la información a los importadores, exportadores y no tenían nada. No, es que la agente aduanal lo tiene, no es del 100% obligación de la agente aduanal tener la información. Ya también hoy en día es importante que si tú eres importador, exportador o estás en un despacho donde atiendes a tus clientes, recomienda evidentemente tener todo este soporte, porque a veces incluso a la agente aduanal se le puede perder la información. Entonces, tengo ya mi preparación, ya tengo mi pedimento, ya lo subo al sistema, ¿sí? Ya está en el sistema, ya me lo prevalidó la autoridad, pago los impuestos y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué se convierte ese pedimento? Se han escuchado lo que es el DODA, que es el documento de operación para el despacho aduanero, y tiene un QR. Entonces, este documento ya simplificado, anteriormente se entregaba a los transportistas, hablo 4 o 5 años, se entregaba a los transportistas el pedimento completo, o sea, venía la dirección, venía la mercancía que traían, el valor, etcétera. ¿Por qué se cambia? Y parte de la modernidad, efectivamente, que entra a la aduana, pero se cambia porque también existían muchos robos, los transportistas sabían o la gente sabía qué es lo que traían. Esa fue una de las razones entre la modernidad, obviamente. Se convierte ya al DODA, que es este documento de operación para el despacho aduanero. Entonces, este documento, que ya es el resultado de todo este proceso y de haber iniciado, transmitido la información al SEA, al Sistema Electrónico Aduanero, este documento, ¿qué es lo que vas a hacer? Ahora vas a ya presentarlo ante la aduana. Entonces, en este momento empieza tu despacho aduanero, ¿ok? Empieza en este momento cuando ya la mercancía, evidentemente, va a pasar por el módulo de selección automatizado. Es un lugar donde van a recibir tus mercancías. Si no conoces una aduana, vamos a hacer la similitud que es como las casetas cuando de cobro. Así está una persona, obviamente adentro tiene los sistemas, pasa el transportista, entrega este documento. La persona que obviamente es de la aduana, ¿sí? de la Administración General de Aduanas, recibe este documento, lo escanea y en el sistema, ¿ok?, va a aparecer y se va a subir a lo que vamos a conocer como mecanismo de selección automatizada. ¿Qué es esto? Es un sistema que va a determinar si las mercancías se someten a reconocimiento aduanero, es decir, a un examen. Tú vas a pasar, estás presentando tu pedimento, en ese momento te van a indicar si vas a ir a reconocimiento o no. Antes de entrar a este tema, el mecanismo de selección automatizado, evidentemente, o conocido, tú a lo mejor por ahí lo has escuchado, como semáforo fiscal. ¿Ok? Es un sistema de control que ha establecido el gobierno federal efectivamente para verificar que esas importaciones, exportaciones que se realicen cumplen con las formalidades del procedimiento, es decir, que realmente se pagaron los impuestos, que tienen un régimen, que se clasificaron las mercancías. Sin embargo, esto es muy importante porque muchos tienen la creencia que es así. Sí es un tema aleatorio, sí es un tema aleatorio, yo les puedo comentar que estuve como autoridad, sí es un tema aleatorio. Sin embargo, sí existe la posibilidad de un análisis de riesgo. ¿Qué es esto? Es decir, ¿me puede tocar un rojo de manera dirigida? Sí. Muchos de ustedes a lo mejor han ido al extranjero y cuando han pasado por la aduana de manera personal hay un semáforo, en algunas aduanas ya no es así, y tú pasas y tocas el botoncito y te toca verde o rojo. Si te toca rojo te van a revisar tus maletas, si te toca verde te dejan ir. Entonces es una manera aleatoria, de la misma manera se maneja en tema de mercancías en las aduanas. Sin embargo, sí quiero que sepas que hay un análisis que se realiza en áreas centrales, en específico en la Administración Central de Investigación Aduanera de la AGA, donde se realizan este tipo de análisis. Hay un centro de procesamiento de datos, también una área especializada que realiza ciertos análisis. Te preguntarás, ¿y qué tipo de análisis? Bueno, obviamente, acuérdense que todo este tema de las importaciones está sumamente regulado por un tema también de protección a la industria nacional. Es decir,
Muchos yo quiero traer todo de China, etcétera, traer este tipo de mercancía que se vende muy rápido, etcétera. Sin embargo, todo este tipo de mercancía y países que se consideran mercancías sensibles y países en riesgo para la producción nacional, hay ciertos factores que te van a dar para ver si realmente vas a irte reconocimiento o no. Se hacen manuales, sí, la gente lo hace a través de análisis del comportamiento de ese contribuyente, el comportamiento del agente aduanal, qué tipo de mercancía estás trayendo. Acuérdense que hay clasificación de mercancías y hay mercancías sensibles. Ejemplo de esto es calzado, vestido, ¿okay? Acero, o sea, son sectores que tenemos aquí en nuestro país y que tienen que cuidarse, o sea, no se les puede tampoco abrir a todo el mundo a que traiga mercancía, no es un tema porque acabas con tu producción nacional. Entonces, tipo de mercancía, cuántas operaciones estás realizando al mes, cuál es tu comportamiento, el valor de la mercancía que estás importando, qué proveedor estás utilizando, si realmente está localizado, se hacen investigaciones para verificar si tu proveedor realmente existe, de qué país estás trayendo las mercancías. Ahora, esta información quiero que te preguntes, ¿y cómo sabes si yo todavía no presento la mercancía? Muchas veces me dicen, oye, pero si yo apenas te voy a presentar el pedimento. Ojo, recuerden que en el predespacho, cuando tú estás preparando la información y entras a la BUSEM y empiezas a cargar tus datos de tu pedimento, ¿sí? Ya estás obviamente bajo este sistema que es el sistema electrónico aduanero y la autoridad ya tiene conocimiento de esta información. Cuando tú ya haces, el agente aduanal dice, ya quedó el pedimento, vamos a imprimirlo, es como una línea de captura, pones llenas tus datos como si fueras a pagar tu tenencia y le dices imprimir, el formato para que me dé mi captura, mi línea de pago, exactamente se maneja, es la misma manera que se maneja en tema de comercio exterior. En ese momento te genera ya la prevalidación del pedimento y en ese momento ya tenemos, o sea, ya se tiene la información, la autoridad ya tiene esa información y pueden empezar a hacer estos análisis. ¿Por qué es importante? Y porque tú debes de considerar realmente verificar que tu empresa esté en regla, tener conocimiento quién es tu proveedor, saber exactamente ante quién estás pagando, qué mercancía, sobre todo si estás importando a tu nombre. Si estás utilizando una comercializadora, no está por demás que sepas que todo esto lo hace la gente que te está dando ese servicio, pero sí es importante que conozcas pues lo que hacen, ¿no? Entonces, a través de la clasificación se determina un gravamen, un arancel, que es lo que vas a pagar. Acuérdense que a los impuestos al comercio exterior se paga el IVA, se paga el impuesto general de importación, el derecho de trámite aduanero, esta prevalidación que les estoy comentando, básicamente eso. Y bueno, puede estar el IEPS o el impuesto de autos nuevos en el caso de que así sea. Entonces, en ese momento ya la autoridad tiene tu información y la puede utilizar para que en el momento en el que tú ya vas con tu tu mercancía y va a pasar por la aduana, porque acuérdense que tiene que hacerlo para cumplir las formalidades del procedimiento y se pueda considerar importada o salir también hacia otro país como exportada, en ese momento tú presentas el documento y la autoridad puede ser que te toque un rojo y si no te toca rojo, si ya traen un análisis previo, ¿ok? Te van a detener, o sea, va a haber un reconocimiento aduanero. ¿Lo pueden manipular? No, ojo, no se puede manipular este sistema. Vamos a suponer, ya vamos a entrar al reconocimiento. Ahorita vamos a decirles en qué casos. Es importante que tú conozcas también todo este tipo de información porque muchas veces tú importas y no sabes, o sea, no sabes si tu mercancía llegó, si la detuvieron, nada más te dicen, híjole, es que ya le llegó una multa, es que ya me la embargaron, y no sabes exactamente qué es lo que está pasando con tu mercancía. Entonces, prevalidación, ya subimos al sistema electrónico aduanero, ya estamos presentando ante el módulo de selección y ahí me va a tocar el mecanismo de selección automatizada y estoy en el de me toca verde o me toca rojo, ¿no? Esto, a partir de que ya entras a la aduana, estamos ya en este tema de reconocimiento aduanero. Hay yo le puedo decir que vienen dos definiciones. En el artículo 2, fracción 15, viene lo que es el reconocimiento aduanero y también viene en el artículo 43, aunque en el 43 está como más extenso.
Me gusta más la fracción segunda, el artículo 2, fracción 15 de la ley aduanera, donde me dice que ¿qué es el reconocimiento aduanero? Es decir, es ese examen que se le va a hacer a las mercancías. ¿Quién lo va a hacer? La autoridad. ¿Para qué? Para llegarse de elementos y constatar la veracidad de lo que declaraste. Ojo, declaraste. Es muy importante que sepas que el pedimento se considera ante la autoridad una declaración, es decir, yo autoridad te doy la oportunidad de que me digas qué mercancía vas a importar. Es decir, si se dan cuenta en todo el proceso del predespacho, no hay autoridad. O sea, tú determinas, tú dices qué mercancía, tú dices qué cantidad, de qué país. O sea, tú manifiestas ante este documento y cuando transmites a la autoridad aduanera, tú estás diciendo a la autoridad, esto voy a pasar. Y la autoridad dice, ok, yo te creo. Pero debe haber un filtro, debe haber un control y es precisamente la aduana, es este mecanismo de selección a través del reconocimiento aduanero. ¿Qué puede pasar? Que la mercancía al momento de que tú la pasas, ¿sí? En este reconocimiento aduanero presentas ese pedimento, la autoridad puede detectarte alguna irregularidad, ¿ok? La autoridad aduanera te la va a hacer del conocimiento, va a poder tener muestras y vamos a tener una consecuencia. Vamos a ver este tema más despacio. Pasas ante el módulo de selección y te toca rojo, ¿ok? Presentas tu DODA y te toca reconocimiento aduanero por el sistema como tal. O sea, el sistema a través de su información va a hacerte una revisión. Es decir, le dicen al transportista, pasa a la plataforma en la aduana. La aduana también es conocida el recinto fiscal. Tenemos 49 aduanas en todo el país. Pasa tu mercancía a la plataforma y en ese momento va el transportista a entregar la documentación a una persona que se llama verificador. Verificador es la persona que está representando a la autoridad y que precisamente va a revisar la mercancía. ¿Esta revisión en qué consiste? Consiste en un tema documental y en un tema físico. Aquí viene la importancia de lo que te decía de la declaración de la mercancía, es decir, todo lo que tú declaraste en ese pedimento, ¿sí? Que la autoridad ya tiene en el sistema, o sea, en el momento en que te toca rojo, la autoridad ya tiene en el sistema el aviso, baja el pedimento que tú presentaste ante el sistema electrónico aduanero, baja los e-documents, es decir, todo lo que presentaste para el cumplimiento de regulaciones, restricciones, normas, normas oficiales, etcétera, y va a decir, ok, a ver, vamos a abrir ese contenedor, tiene que estar una persona representando al agente aduanal, esto ya es un mecanismo, así es, los agentes aduanales que importan o que trabajan en ciertas aduanas, tienen personas ahí que están autorizadas, que las autoriza la autoridad para que en caso de que alguno de sus clientes llegue a tener caiga en este supuesto del reconocimiento, pues obviamente ellos se van a encargar de abrir la mercancía. El verificador simplemente va a dar instrucciones, va a checar que el contenedor venga cerrado, checa el sello, abren y él no va a bajar la mercancía, es decir, le va al encargado del agente aduanal y que obviamente está representando también a tu empresa o te está representando en ese momento, van a bajar la mercancía. ¿Qué es lo que va a hacer la autoridad? Va a revisar efectivamente que si tú dijiste que traías 100 pares de tenis, es un ejemplo, traigas 100 pares de tenis. Y entonces hacen maniobras para bajar la mercancía. Esto también influye, el verificador tiene que tener la expertise, aunque no lo crean, se someten a ciertos procesos, se tiene una escuela de comercio exterior en el Servicio de Administración Tributaria y les enseñan obviamente a identificar las cajas. Por ejemplo, si llega una caja y trae un producto refrigerado, pues evidentemente se tienen que tener ciertas características o ciertas cuestiones importantes para no cometer errores y a lo mejor echar a perder la mercancía o que traiga un tema de químicos, etcétera. Entonces, el verificador baja la mercancía y va a empezar a revisar que efectivamente lo que hayas puesto en el pedimento, ¿sí?, sea lo que físicamente tienes en el contenedor. Ahí es donde obviamente muchas veces viene mercancía de más, no es la mercancía, traen mercancía de contrabando, armas, se ha encontrado incluso personas dentro de estos contenedores,
¿Ok? ¿Qué otras herramientas tiene la autoridad, además del reconocimiento físico que hace este verificador? En la aduana también el medio de transporte puede ser pasado por rayos gamma, es decir, por una serie de rayos donde van a ver, al momento de que pasa la caja, van a verificar qué es lo que tiene dentro, ¿sí? Con imágenes. Hay expertos, evidentemente, también empiezan a ver. Muchas veces se hace, por ejemplo, en las llantas. Recuerdo un caso que eran llantas, se tiene ya, los analistas ven las formas, pero a veces hay imágenes, hay sombras, ¿sí? Y no coincide como que el círculo, etcétera. Entonces lo mandan detener y porque dicen, oye, son llantas, o sea, imagínate para bajar todas las llantas. Pero muchas veces en este tipo de mercancía, el cartón también, el PET, muchas veces lo utilizan para meter droga, para meter armas, para meter dinero, y estos expertos a través de estos rayos gamma empiezan a analizar las imágenes y pueden detectar qué tipo de mercancías pueden traer. Otro control que tiene la aduana también es el peso. Actualmente cuando pasan dentro de pasan las esclusas, pasan los carriles que están en la aduana, hay pesas, hay unas básculas, ¿sí? Obviamente son enormes y cuando pasa el camión o se detiene el contenedor, etcétera, en ese momento se calcula el peso. Es decir, puedes tú detectar o más o menos la autoridad tiene ciertos caracteres de expertise para poder detectar si lo que estás declarando, las cantidades, los pesos. Acuérdense que dentro de la clasificación arancelaria también tendremos un curso muy interesante para clasificar mercancías. Tienes que poner el peso, tienes que poner el valor unitario, tienes que poner la cantidad, la UMT, la UMC, la unidad de medida tarifaria, la unidad de medida de comercial. Tienes que poner todos estos datos que identifican la mercancía. ¿Ok? Entonces muchas veces aquí es un factor donde dice, oye, traes tanta mercancía, es demasiado peso, y son factores que ayudan a la autoridad a detectar y a revisar. Una vez que tú haces, vamos a suponer que te hacen la revisión y resulta que sí hay una irregularidad, es decir, traes mercancía de más, o en el supuesto de que las administraciones centrales hayan hecho algún análisis, no te localizaron en tu domicilio, traes subvaluación de mercancías, no sé si te suena eso, ahorita lo platicamos, traes excedente de mercancía, ¿ok? Entonces, esto es una irregularidad. En caso de que tú hayas pasado por este módulo de selección, presentas tu DODA y el sistema no arroja ninguna irregularidad, o sea, no te dice pasas a reconocimiento o no hay ninguna investigación por parte de la autoridad previa, lo que va a suceder es que es desaduanamiento libre y tu mercancía sale del recinto fiscal, es decir, de la aduana, y adiós. ¿Qué pasa cuando pasas por el módulo de selección y te toca, obviamente no hay un rojo, te toca un verde? La aduana no te puede detener, no puede hacerte en ese momento un reconocimiento aduanero porque estás en la figura del desaduanamiento libre. Pero sí puede, al salir del recinto fiscal, emitirte una orden de verificación de mercancía en transporte, ¿sí? Y regresarte y revisar tu mercancía. Entonces, son facultades que tiene la autoridad, o sea, aun cuando parecieran a lo mejor un poco excesivas, sin embargo, es un control que se tiene precisamente porque es muy delicado el tema de la mercancía que entra. Hay mucha gente que se dedica, muchos vivales que se dedican a, obviamente, importar drogas, a importar armas, o no necesariamente este tipo de mercancías, sino declaran que traen 1,000 piezas y en realidad traen 5,000, y se la juegan, sí se la juegan. Muchas veces le apuestan a este desaduanamiento libre, pero precisamente por eso en la autoridad hay áreas que realizan este tipo de análisis previos para detectar de alguna manera este tipo de operaciones irregulares. ¿Ok? Una vez que tú te determina nuevamente el reconocimiento aduanero, ¿sí? Te tocó rojo, te revisaron y desafortunadamente hubo una irregularidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Una figura que a lo mejor tú por ahí has escuchado que se llama el PAMA. Es el procedimiento administrativo en materia aduanera. Este procedimiento es exclusivamente de comercio exterior.
se realiza dentro del despacho aduanero, pero pueden existir algunas, podemos tener el PAMA en postdespacho, sí, lo vamos a ver al final, pero bueno, este procedimiento permite obviamente determinar si la mercancía tiene, la mercancía de procedencia extranjera se encuentra legalmente en el país. Es decir, a través de este procedimiento, la autoridad, ¿qué hizo ya previamente? Ya encontró una irregularidad, o sea, hay algo. Físicamente, es decir, que hayan detectado el verificador, físicamente hubo un tema, no corresponde, traes mercancía de más, no cumples con el certificado de origen, no estás cumpliendo las regulaciones y restricciones, el documento no corresponde, etcétera. O las áreas centrales, obviamente, ya mandaron también alguna alerta a la aduana para que se detenga y se inicie este procedimiento administrativo en materia aduanera. ¿Qué artículos tú debes de conocer o que debes de estar familiarizados con ellos para el tema del PAMA? Es el artículo 150, 151, 153 y 153A de la ley aduanera, ¿ok? El artículo 151, voy a empezar en este orden, es sumamente importante. ¿Cuál es la característica del procedimiento administrativo en materia aduanera? Esta característica es el embargo. Hay un embargo precautorio, es decir, tú estás pasando por la aduana, te tocó reconocimiento, o si no te tocó afuera, te regresaron mediante una orden de verificación de mercancía en transporte para revisar y detectan, ya sea físicamente, te repito, o documentalmente, una irregularidad. En este momento, la mercancía queda embargada de manera precautoria. O sea, es un tema muy delicado. ¿Cuáles son? El artículo 151 te dan los supuestos en los que puedes caer y que se te embargaría en este momento la mercancía. Las más recurrentes, porque así lo siguen trabajando en las aduanas hasta el día de hoy, las más recurrentes son la fracción cuarta, sexta y séptima de este 151, ¿ok? Que es básicamente que traigas mercancía no declarada, o sea, tú dices que traes 100 pares y en realidad traes 200. ¿Ok? Entonces el documento ampara 100 pares, pero los otros 100 pares que traes de excedente, evidentemente no pagaste contribuciones, esto te implica una multa de manera administrativa y no solo eso, es conocido como contrabando, 102 del Código Fiscal. Entonces ya tienes ahí un verdadero tema, un verdadero problema. La otra causal de manera documental que se puede detectar dentro del reconocimiento aduanero es el tema del domicilio. Es muy importante. Muchas veces, ¿qué hacen las empresas? No importa el domicilio, tú pones el que sea, no vamos a estar ahí, etcétera. Y menos tienes que tener un tema, de tener mucho cuidado en este tema, sobre todo si eres importador. Porque normalmente cuando importas, eso sí, por primera vez te mandan a verificar. O sea, ya mandan a la desconcentrada, a las áreas locales del SAT, o la propia aduana va y revisa que efectivamente tú estés en ese domicilio. O bien que el domicilio que declaraste en el pedimento sí corresponda al domicilio que declaraste como persona fiscal, o sea, como ente fiscal, como persona física o moral. Por eso les decía que al principio tiene que haber este match entre el tema fiscal y el importador. Es decir, no hay un importador o exportador que no sea contribuyente. Y si hay contribuyentes que no son importadores y exportadores, es decir, hay mucho contribuyente que solamente se dedica a ventas nacionales, no tiene que necesariamente haber un tema de importación-exportación. Y si no estás localizado, evidentemente tu mercancía es embargada y estás en serios problemas. Otra causal muy recurrente por la cual embargan mercancía en la aduana es la fracción séptima, que es el valor declarado sea inferior a un 50% del valor de transacción de mercancías idénticas o similares. De pronto dices, ¿qué es eso? Ok. Cuando tú importas la mercancía, te la vende obviamente tu proveedor y te entrega ¿qué? Una factura, o es el documento de transacción, es el documento que te va obviamente a dar el valor comercial, el valor de transacción, el valor que te está dando a ti el proveedor, ¿ok? Ese valor tú lo negociaste, tú lo pagaste, tú lo manifiestas y obviamente esa es la base para tus contribuciones. A partir de este valor, tú vas a pagar tu IVA, tú vas a pagar tu IJI, tú vas a pagar todos tus impuestos, ¿ok?
Resulta que muchas veces lo que hacen es, esa mercancía como autoridad te puedo decir, a ver, tú importaste 1000 pares de calcetines, ¿ok? Y fíjate que el proveedor que tú traes, el país de origen, la cantidad es similar a otra importación que se realizó en un lapso de menos de 90 días. E incluso es el mismo proveedor y resulta que tú lo estás declarando al precio unitario a 50 centavos de dólar. O tenis, lo que es la mercancía que sea. Tenis los traes a $1, un tenis, o sea, ya terminado, no es de marca, pero ya terminado. Entonces, yo detecté que hay otros importadores en las mismas características con mercancía similar y los están trayendo a $10. O sea, no puede ser que tú los estés importando a $1 y los demás a $10. Entonces, se hace todo un estudio y evidentemente se le cuestiona al importador por qué trae la mercancía muy barata. Entonces, aquí es donde entra, evidentemente, el tema del pago. Cuando entonces tienes que tener muy claro que una vez que ya estás en este reconocimiento aduanero y la autoridad te detecta ya sea una irregularidad física, es decir, que ve la mercancía y es, hay de más, no es, etcétera, o documental por algún análisis de las áreas del SAT, te van a emitir obviamente una orden de embargo. Esta orden de embargo va a ser sustanciada a través de este procedimiento que es el PAMA, que te establece el 150, donde va a haber un acta de inicio que te van a notificar al poseedor, al tenedor, le van a notificar esta irregularidad, ¿ok? Y le van a dar un plazo de 10 días para que presente pruebas y alegatos. En esos 10 días tú podrás ofrecer las pruebas donde digas, ¿sabes qué? En ese momento para mi mala suerte pues no estaba, salí a comer, no estaba en el domicilio, pero mira, te acredito con el recibo de luz, con el recibo del Sky, con el contrato de arrendamiento, está a nombre de la empresa. O sea, tienes que aportarle las pruebas necesarias porque si no tu mercancía va a quedar embargada. O sea, ve lo delicado que puede ser este tema, ¿ok? El domicilio, que el valor de la mercancía, ¿no? Pues sabes que lo compré de segunda, hubo una oferta, tiene estas características. Tienes realmente que acreditar que efectivamente esa mercancía que tú traes tiene alguna razón de por qué y justificar esa irregularidad. En caso de ser así, evidentemente se emite una acta final, una resolución, la autoridad tiene hasta 4 meses, sin embargo, de acuerdo al 153A, si tú no tienes irregularidad, este proceso no puede pasar más de 5 días, no te pueden tener detenida ahí tu mercancía. Esto es importante, porque muchas veces había procesos irregulares donde la mercancía te retenían más de 5 días. Imagínate las pérdidas, no llega tu mercancía, se te pueden caer contratos, todo este tema de la logística, empiezan a incrementar costos y te puede decir incluso, o sea, salir más caro que lo que te van a pagar por importar esa mercancía o venderla. Entonces, evidentemente tienes que cuidar que cuando no haya una irregularidad, la autoridad tiene que emitirte la resolución absolutoria de manera inmediata y entregarte tu mercancía y adiós. ¿Qué sucede cuando lamentablemente no puedes acreditar que la mercancía es el precio, que sí estás localizado, que no hay subvaluación, que no es mercancía prohibida, que realmente sí es una mercancía que compraste, etcétera, entonces, o que está bien clasificada, etcétera? Pues te van a emitir una resolución en sentido negativo, habrá infracciones. La autoridad, acuérdate que tiene la posibilidad de incluso, si hay mercancía de contrabando, imputar algún tema de delito fiscal y tendrá hasta 4 meses, de acuerdo al 153 de la ley aduanera, tiene la autoridad hasta 4 meses para determinarte y tus mercancías quedan embargadas y las pierdes. Entonces es muy importante. En siguientes cursos te vamos a platicar acerca de la importancia que tiene el predespacho. ¿Por qué empiezo por el despacho? Porque quiero concientizarte lo delicado que es, evidentemente, si tú no cuidas tu logística, si tú no cuidas la información que sube la agente aduanal, si tú no cuidas incluso que si la mercancía no sabes, tú no puedes estar en China para saber qué es lo que te están enviando.
No puede, a lo mejor te dicen a ti si son 100 pares y resulta que el proveedor intencionalmente manda 200 para que si pasa, pues allá los bajan, ya no pagaron y a ti te entregan tu mercancía. Puede ser. Entonces, realmente tienes que saber que hay un control también que le puedes exigir a tu agente aduanal que se llama el reconocimiento previo, artículo 42 de la ley aduanera. Antes de que tú pases o que pase tu mercancía al módulo de selección donde ya vas a entrar a la aduana para el reconocimiento aduanero, puedes en el mismo recinto fiscal donde llega tu mercancía para ser despachada, pedirle a la agente aduanal que haga un previo, es decir, un reconocimiento previo él, ¿sí? Que vea que efectivamente las mercancías que tú compraste sean las que van a ir declaradas o las que están siendo declaradas en el pedimento y no te lleves sorpresas de que hay mercancía de más, que no es la mercancía, etcétera, etcétera. Entonces hay controles y eso lo vamos a ver en este curso del predespacho para que veas la importancia y no caigas en este tipo de irregularidades que efectivamente ponen en riesgo toda tu logística, contratos. Es un tema realmente delicado, ¿ok? Lo que puede pasar con si tú no tienes este cuidado para que tu mercancía realmente la compres, la pagues, la presentes ante la aduana, aun cuando te toque reconocimiento, no sabes que no hay ningún problema, todo está correcto, está tu domicilio, la mercancía está, lo que dice el pedimento es lo que va a encontrar la autoridad y en ese sentido tu mercancía pueda salir y ser comercializada, ¿ok? Entonces, para hacer un resumen y terminar el tema, entonces recuerda que hay dentro de las etapas de la operación aduanera tenemos el predespacho, el despacho y el postdespacho. El predespacho es todo aquello que se hace hasta antes de, aquí podemos ver el sistema electrónico aduanero, se transmite el pedimento a este sistema electrónico aduanero. En este momento ya la autoridad tiene conocimiento de lo que tú estás aquí haciendo. ¿En qué momento podemos estar hablando que entra el despacho aduanero? En este momento que estoy señalando, que es el tema de presentas el DODA, tu QR, ante el módulo de selección automatizado. Se va a activar el mecanismo de selección para determinarte si caes en rojo o en verde. Si caes en verde, adiós. Si caes en rojo, te someterás a este examen que es conocido como el reconocimiento aduanero. Puede ser sujeto de alguna irregularidad que se detecte de manera física en la aduana o que la haya ya determinado previamente con toda esta información que se tiene en el predespacho de la autoridad y aquí se te detenga una vez que sales y te toca verde y a través de una orden de verificación de mercancía en transporte te regresan para hacer este análisis. Posteriormente vamos a encontrar el PAMA, que es una figura que se da aquí en el reconocimiento aduanero para embargarte. Acuérdate que el PAMA, a diferencia del PACO, sí, hay un PACO, que es el procedimiento administrativo por contribuciones omitidas. La diferencia entre uno y otro es muy importante. En el PAMA hay embargo, en el PACO no se embarga mercancía. Y normalmente se emite cuando hay omisión de contribuciones. Y actualmente la autoridad lo emite en el postdespacho. Entonces, una vez, ya sea que te hayan sancionado, que esperamos que no, que haya habido una resolución en donde te imponen una multa, donde te embargan la mercancía y tienes un crédito fiscal, es muy importante que sepas que dentro del reconocimiento aduanero, si hay una irregularidad, no solamente el caso trágico de las cosas es que no solo te van a embargar la mercancía, no solo te van a infraccionar, sino además vas a perder tú, de manera temporal, tu padrón de importadores, es decir, te van a suspender en el padrón de importadores, importadores. Todas las causales que tenemos en el artículo 151, que es el fundamento para este embargo, todas son causales para bajarte del padrón de importadores. Acuérdate que te comenté al inicio que para que tú puedas importar tienes que tener este padrón, esta autorización que te da la Administración General de Aduanas para, además de ser un ente fiscal, te conviertas en un ente de un importador.
Entonces, es como que la llavecita. Si tú no tienes este padrón, en este tipo de operaciones, ya les contaré también que existen algunas operaciones que puedes realizar sin necesidad de padrón. Pero bueno, en este tipo de operaciones, en este tipo de mercancías que importas para comercializar, necesitas el padrón de importadores y evidentemente aquí, si te bajan del padrón, pues ya no puedes realizar operaciones y tendrás que irte de acuerdo a substanciar el procedimiento de las reglas generales de comercio exterior, regla 133, 134, para poder pedirle a la autoridad ofreciendo pruebas que te reincorporen. Entonces, realmente son temas, además de que tú conozcas, tampoco vamos a entrar en un tema trágico de que está horrible importar. El despacho aduanero es eso, son las formalidades que haces, el control que tiene la autoridad, o sea, no es un tema, como se ha mencionado, que realmente no se tiene control. Sí, no vamos a entrar en temas de si la autoridad hace bien su trabajo, si es corrupta, etcétera, si sabe o no sabe. O sea, aquí la ley es muy clara, sí hay controles, la ley aduanera es una ley bellísima donde te establece procedimientos claros, en orden, como lo estamos viendo aquí, hay un procedimiento para esto, en qué momentos estás cumpliendo con cada una de estas formalidades. Y bueno, si ya de aquí te da el reconocimiento, vas a tener un verde, es decir, que vas a salir de la aduana sin ningún problema tu mercancía, bueno, pues aquí la situación es que tienes que cuidar también una vez que ya importaste tu mercancía, que ya se considera legalmente. Acuérdate que para acreditar la legal estancia y tenencia de tu mercancía tienes dos opciones. Una es tu pedimento o la otra es una factura. Y acuérdate que la factura, si tú, por ejemplo, llegas a Pantaco, tu mercancía entra a Pantaco, pero tu fábrica o donde la vas a mandar está en Puebla, por ejemplo, puede ser tu pedimento, pero te recomiendo que utilices una factura de traslado, ¿ok? Para informar, obviamente, o tu factura de venta. O sea, si ya la mercancía va a tu comprador, emitir tu CFDI de venta nacional, ya esto es un tema local, ya es un tema fiscal, para que si te llegan a detener después de haber pasado la aduana y en ese inter puede tu mercancía, acuérdate que la mercancía, la autoridad aduanera y fiscal tienen 5 años para fiscalizar, o sea, para revisar el tema en el caso de las mercancías. Y además de que en el tema de comercio exterior, para pedir la legal estancia de una mercancía no hay prescripción. Es decir, ¿a qué quiero llegar? Si tú tienes una empresa y tienes maquinaria que importaste hace más de 20, 30 años, o sea, en el momento en que la autoridad llegue y te pida la documentación, tú debes de tenerla, y si no cumples en ese momento, te la puede embargar. Esto se hace a través de una visita domiciliaria. Entonces, finalmente el postdespacho son acciones precisamente posteriores, ¿ok? Y pueden ser, no necesariamente van a ser que ya saliendo de la aduana van a estar ahí deteniéndote, no, pueden ser posteriores. O sea, tú ya incluso puedes tener tu mercancía en tu bodega o ya la vendiste y la autoridad te puede preguntar exactamente qué hiciste, o revisan y a lo mejor no hay una clasificación arancelaria correcta y te van a determinar posteriormente un crédito. ¿Qué es lo que yo quiero concientizarte básicamente? En que veas que sí hay un control, la autoridad aduanera sí tiene controles, sí te puede verificar en cualquier momento, pero tú lo puedes evitar. Lo puedes evitar, obviamente, teniendo un esquema de control, que tu empresa tenga un esquema de auditoría previa, preventiva, que es también a lo que nos dedicamos, a ayudarte a que tú puedas realizar todo este proceso sin ningún inconveniente, que todo esto que te acabo yo de comentar, que puede pasar y que está normado, que está regulado, evidentemente todo este tema tú puedes evitarlo. ¿Cómo? A través de una auditoría preventiva, ¿ok? Que esa es parte también de nuestros servicios. También te vamos en algún momento a enseñar cómo puedes tener todo claro desde aquí, desde el predespacho, tener control en el predespacho, despacho, incluso que no te lleguen a emitir ninguna verificación de mercancía en transporte, alguna visita domiciliaria, que son los actos de fiscalización que puede realizar la autoridad. Y ahora que se ha puesto muy de moda este tema del anexo 8, de los convenios de colaboración, acuérdate que a través de este convenio de colaboración también las entidades,
¿ok? Yo estoy actualmente en el estado de Oaxaca y aquí obviamente estamos en el tema un poco, se ha detenido, pero la implementación de fiscalizar impuestos federales en comercio exterior y en materia de impuestos internos a nivel estatal. O sea, te permite la federación a través de este convenio realizar actos de autoridad para verificar impuestos federales. O sea, no solo el SAT te puede verificar. Entonces, todo esto tienes que conocerlo para obviamente poder evitarlo. Te repito, ¿cómo lo vas a evitar? Teniendo un control, teniendo un orden, conociendo lo que la autoridad puede hacer y entonces tú de esta manera adelantarte, buscar tener, si vas a realizar algún tema de importación. Y lo mismo sucede con no solamente este tipo de mercancías que son grandes y que tú vas a traer a través de una aduana, lo mismo ocurre en el tema de mensajería. Actualmente, a lo mejor ya te has dado cuenta si tú realizabas algún tipo de operación a través de mensajería, bueno, pues ya también está regulada, ya las mercancías tienen que cumplir con las formalidades del despacho, ya se necesita también agente aduanal, también te hacen, aunque sea el muñequito que te mandaron o que los tenis, etcétera, es el mismo proceso que te acabo de explicar, es exactamente lo que se hace también en mensajería y paquetería, o sea, a una escala más pequeña, pero es el mismo procedimiento. O sea, el despacho aduanero, el reconocimiento aduanero, la selección el mecanismo de selección, todo este sistema no cambia por ser el tema de que sean mercancías pequeñas o mercancías grandes. O sea, el despacho aduanero, lo que hoy tú conoces, te va a ayudar a saber qué es lo que puede hacer la autoridad y cómo lo estás haciendo. Más que un tema de lo que te pueden llegar a hacer, es que tú conozcas estas 3 etapas, que veas lo que puedes hacer, que si te tomas un tema de llevar un control, ¿sí? O lo que llaman muchos el compliance, obviamente vas a evitar todo este tema y nosotros te vamos a ayudar a que tú puedas tener un control y evidentemente evitar toda esta circunstancia que hoy pone de cabeza evidentemente cuando tú realizas una importación y caes en estos supuestos. Entonces, yo te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros, tu tiempo, obviamente tu interés por estos temas. Es muy importante también para nosotros poderles transmitir la experiencia, lo que nosotros como en su momento como autoridad y hoy como particulares conocemos de estos procedimientos. Esperamos verte en nuestros siguientes cursos. Si estás por ahí interesado, mándanos un correíto en nuestras redes sociales. Ahorita te las voy a poner en pantallita. En nuestras redes sociales estamos ahí en YouTube, en Twitter, en Instagram como Brit Coaching. Y si quieres la información que te interesa ahí, ahí están nuestras redes sociales. Si te interesa este material, mándanos un mensajito ahí a britcoaching@gmail.com. También si te interesa ver nuestros siguientes cursos, de todas maneras vamos a estar haciendo algunas invitaciones, pero bueno, ya ahorita ustedes que estuvieron con nosotros de alguna manera van a tener preferencia y les estaremos mandando por vía correo electrónico nuestros próximos cursos. ¿Tienen alguna pregunta? Les voy a abrir la pantallita para que nos comenten, por favor, si tienen algún tema. Muchísimas gracias.